el día anterior a la caída del castillo de Benedict. El conde Vandenberg, comandante del Frente Occidental, recibió un informe de ruptura de la paz en el Cairo. El imperio de Crounas ha cruzado sus fronteras. La primera línea de disuasión ya ha sido rota, y están dirigiendo sus fuerzas directamente a la segunda línea. Comandante, de la orden. Es solo cuestión de tiempo que se rompa la segunda línea de disuasión. Fue el informe del subordinado. Los últimos días. El Cairo estaba sumido en una guerra civil. Daniel Cairo levantó el ejército del reino para reprimir la rebelión, pero ninguna de las tropas del Frente Occidental fue tocada. Una fuerza maligna que existe más allá de Occidente. Como nunca se sabe cuándo el imperio de Crounas invadirá la frontera, se ha establecido una red de seguridad mínima. La primera línea de parada. No es más que una posición defensiva temporal. De hecho, su función era informar de la invasión del enemigo y, a partir de la segunda línea, se equipó con suministros para la batalla. El conde Vandenberg dijo: llame a sus tropas ahora mismo. El Cairo está en un estado de caos debido a la guerra civil. Si el imperio de Crounas pisa el territorio de El Cairo en las circunstancias actuales, el caos crecerá sin control. Fue la mejor decisión. La tercera línea de defensa era el último bastión, y era necesario ver el juego desde la segunda línea. Fue entonces cuando. No. Debemos renunciar a la segunda línea de disuasión y retirar nuestras fuerzas. El final de la mesa de la sala de conferencias. Uno de los miembros del personal del Frente Occidental tomó la palabra. El conde Vandenberg preguntó mirando a la dueña de la voz. Flora. ¿Qué significa eso? Flora Lawrence. Los ojos de la gente se volvieron hacia ella. El punto rojo del Frente Occidental. Flora era una celebridad en el oeste. Después de dejar Lawrence, ingresar en la Real Academia y estudiar tácticas, anunció repentinamente su intención de presentarse al Frente Occidental. En ese momento, hubo un disturbio en la capital. Era algo muy inusual, y como era una mujer de una familia aristocrática y no una persona corriente, las opiniones estaban divididas en cuanto a si aceptarlo o no. Finalmente, le transmití la opción al padre de Flora. Tras conocer la decisión de su hija, el vizconde Lawrence le envió un mensaje en el que le decía que creía en ella tras una semana de deliberación. Era mi primera vez en el Cairo. Nunca se había dado el caso de que una mujer de familia noble con el futuro garantizado no fuera oficial ni funcionaria, e incluso al principio había mucha gente que la veía de forma negativa. A veces hay gente así. Porque tienen la posibilidad de elegir, son de los que vienen a vivir el campo de batalla donde otros se juegan la vida. Los prejuicios prevalecían. La gente del oeste rechazaba a Flora, pero tardó menos de un mes en cambiar esa percepción. Lo que ha mostrado hasta ahora. El conde Vandenberg escuchó de buena gana a Flora. Flora. ¿Qué quieres decir? El imperio de Crounas invadía periódicamente las fronteras de El Cairo. Fue como una advertencia, y no incluía ninguna intención sincera de capturar El Cairo. Pero este ataque es diferente. Ha estallado una guerra civil dentro de El Cairo, y el marqués de Benedict, al parecer, está perdido. La situación es muy complicada. Creo que el ataque de Crounas tiene algo que ver con la guerra civil de El Cairo. ¿Significa eso que Crounas obtuvo información del marqués Benedict? No estoy seguro de quién es. Podría ser que el conde Gregory esté encarcelado, o podría ser que el marqués Benedict haya pedido ayuda al imperio de Crounas. Lo que es seguro es que el imperio de Crounas invadió sus fronteras a pesar del conflicto con la Confederación del Reino. Por lo tanto, no hay que pasar por alto su propósito. La sala de conferencias era un caos. El discurso de Flora significaba que el imperio de Crounas se había unido a la guerra civil. En una situación inusual, uno de los empleados preguntó. Flora. Si es así, ¿no debería ser más importante detener al imperio Crounas desde la segunda línea de disuasión? Los suministros de guerra para Mercurio están asegurados allí. Si tomamos la decisión de retirar nuestras tropas ahora, no tendremos más remedio que ceder parte de los suministros de guerra. Sí, es cierto. En circunstancias normales, tiene sentido utilizar una segunda línea de disuasión. Sin embargo, si aceptamos la premisa de que el imperio de Crounas participó en la guerra civil,
su objetivo es cruzar la tercera línea de disuasión e invadir el territorio de El Cairo. Además, el ejército del reino se está ocupando de los rebeldes. Si el apoyo del reino no es suficiente, hay que tener en cuenta el peor escenario posible de hacer frente al imperio de Crouna solo con tropas occidentales. Comandante. No siempre podemos elegir la mejor opción. El destino de El Cairo está en juego con una sola elección, así que tenemos que filtrar lo peor y elegir lo mejor. Flora fortaleció su voz. Enviada al oeste. Ha demostrado su valía en el campo de batalla. En el momento en que la gente la aceptó por completo, sin importar el género y el estatus, Flora Lawrence se convirtió en una figura clave del personal. Por lo que el consejo de Flora no podía ser pasado por alto. El conde Vandenberg se quedó en silencio. Después de pensar un rato, finalmente tomó una decisión. Flora tiene razón. Ordene a las fuerzas de la segunda línea que se retiren. Nos prepararemos para una batalla decisiva contra el imperio de Crounas aquí en la tercera línea de disuasión, en caso de que ocurra lo peor. La situación era la esperada. El imperio de Crounas no se conformó con la segunda línea. Marcharon más allá, y no mucho después, recibieron una llamada de la familia real de El Cairo. El marqués Benedict se ha confabulado con el imperio Crounas. Planean romper la tercera línea de defensa y atacar directamente el territorio de El Cairo, y el ejército del reino necesita tiempo para acabar con la rebelión. Solo durará 3 días. Si podemos resistir ese tiempo, acabaremos rápidamente con la rebelión y enviaremos refuerzos al frente occidental. Por mensaje real. Se convocó una reunión. Con los líderes del frente occidental reunidos en un solo lugar, el barón Noel, el jefe del Estado Mayor, dijo. Su Majestad nos ha pedido 3 días. Sin embargo, el sentido común dice que es imposible poner fin a la rebelión en 3 días. El marqués Benedict llevaba tiempo preparando la revuelta y, según los informes, el castillo de Benedict estaba perfectamente preparado para Mercurio. El comandante del ejército del reino es Rouman Dimitri, que derrotó al reino de Héctor, pero debemos prepararnos para una larga batalla. Sí. Además, incluso si la rebelión va a ser resuelta, se necesitará tiempo para moverse. Incluso usar la puerta de distorsión llevaría 1 o 2 días, así que tendría sentido limpiar a Benedict en los días restantes. Todos fueron negativos. El oeste y Benedict. Tiene una puerta de distorsión, por lo que no hay que caminar largas distancias. Sin embargo, incluso considerando tales ventajas, el tiempo de 3 días no parecía muy realista. El conde Vandenberg dijo. Tienes razón. Si realmente queremos evitar que el imperio de Crounas invada el territorio de El Cairo, debemos asegurar los suministros de guerra tanto como sea posible y salir a la defensiva. En el peor de los casos, el ejército del reino no podrá acabar con los rebeldes. Al final, significa que debemos superar esta crisis por nuestra cuenta. Tengo una opinión diferente. Esta vez era Flora. El barón Noel la miró. Piensas de forma diferente. ¿Crees que el ejército del reino puede acabar con la rebelión en 3 días? Yo también creo que 3 días es poco. Pero su majestad dijo que el plazo de 3 días fue establecido por Rouman Dimitri. Si es así, hay una alta probabilidad de que no supere los 5 días como máximo. Se encargarán de las tropas del marqués Benedict en 3 días, y llegarán aquí en 5 días, teniendo en cuenta el tiempo de viaje. ¿Cómo garantiza eso? Creo que todos conocen la relación entre Lawrence y Dimitri. Rouman Dimitri es una persona que produce los mejores resultados incluso en las peores situaciones. Desde el momento en que derribo a Barco con Lawrence, que estaba indudablemente derrotado, supe que estaba fuera del alcance del sentido común. Su existencia presagiaba 3 días. Y confío absolutamente en él. El personal del Frente Occidental. No son incompetentes. Mientras que han mantenido este lugar, cada uno tiene sus propias fortalezas, pero Flora tiene algo diferente de ellos. Rouman Dimitri. Lo experimenté de primera mano. Incluso con cálculos absurdos, Flora creía en Rouman Dimitri. Pero el barón Noel era diferente. Es un juicio infundado. Si da un paso atrás y sus palabras se vuelven reales. ¿Cómo cree que debemos responder? El tiempo se está acabando, así es con Crounas.
El marqués Benedict intentará invadir los territorios de El Cairo antes de que caigan, y si es así, está claro que hará lo que pueda desde el principio. Como tercera línea, aunque vayas a la defensiva, no hay garantía de que puedas bloquear sus ataques. Después de todo, solo hay un camino. Centraron sus ojos. Si se había dado cuenta de la intención de Crounas y se había retirado, tenía que escuchar también esta opción. Hay un dicho que dice que la ofensa es la mejor defensa. Creo que la mejor manera es que los golpeemos primero y debilitemos la potencia para que no nos derriben durante 5 días. Atacar. Ante los comentarios de Flora, las caras de los ejecutivos se tiñeron de vergüenza. Era la idea inversa. También implica que es generalmente imposible. Y Flora sabía por qué los líderes estaban desconcertados, así que presentó la razón que había preparado de antemano. Ampliamente. Abrió el material. Como la atención de la gente estaba centrada, explicó el significado del material con voz tranquila. Tenemos que analizar los patrones de ataque de Crounas en el pasado. Cuando invadían simplemente como advertencia, inducían el combate normal cuerpo a cuerpo, pero cuando se necesitaba una victoria definitiva como esta, movilizaban al mago de guerra. Los datos presentados aquí prueban ese hecho. Es un patrón común de Crounas utilizar la magia para derribar los muros y empujar las tropas para capturar el castillo. Ese es un hecho que conocemos. Entonces, no es por eso que estamos tratando de asegurar más suministros de guerra, incluyendo piedras de maná. Sí. Si se utiliza una defensa mágica, una larga batalla podría ser posible. Pero es una suposición común que el enemigo quiere usar magos, y que nosotros queremos usar defensas mágicas. Si es así, lo más probable es que intenten algo que amplifique el poder del mago. Sí, el imperio de Crounas tiene 7 torres de caballos dentro del imperio, es bastante posible, y tenemos que lidiar con estos magos para eliminar la variable. Pasó la página. Mira esto. Los ataques del enemigo tienen un cierto patrón. Los magos usan su magia desde una distancia segura para maximizar su poder, mientras atacan las flechas del enemigo. Esto se debe a que es vulnerable cuando realiza lanzamientos mágicos, y esta distancia suele ser de alrededor de 1 kilómetro. No solo la distancia de la flecha no alcanza, incluso si intenta atacar desde la distancia, la precisión es muy baja. Si usan magos, no saldrán de este camino. Es menos de 1 kilómetro. ¿Significa eso que hay una manera de usarlo? Sí. Solo hay que anticiparse a dónde lanzarán los magos, y luego plantar trampas mágicas en el terreno. El barón Noel se rió como si estuviera frustrado. Las palabras de Flora tenían sentido, pero eran demasiado pretenciosas. Eso es imposible. Aunque se puede especificar una distancia de 1 kilómetro, solo se refiere a la distancia desde la muralla del castillo, y es imposible garantizar dónde se utilizará la magia. Las trampas mágicas tampoco pueden asegurar una cantidad suficiente, y el mago puede detectar la ubicación de la trampa con maná. Si siente la más mínima rareza, inutilizará la trampa mágica o utilizará la magia en otro lugar seguro. Sí. Entonces, a partir de ahora tenemos que actuar estratégicamente. La voz de Flora sobrecoge a la multitud. Ella miró a la gente. Inmediatamente después de entrar en la academia. Su mente estaba siempre en el sangriento campo de batalla. Deberíamos ofrecerles una batalla de grandes guerreros. Una batalla de grandes guerreros. Sí. En las guerras entre naciones, las batallas de grandes guerreros se utilizan para someter la base del oponente. El imperio de Crounas no tiene ninguna razón para negarse. El espadachín imperial estará seguro de ganar. Si aceptan la batalla de los grandes guerreros, entonces seguramente. El barón Noel abrió los ojos. La estrategia de Flora. Se dio cuenta de lo que era. Flora dijo. Si nos posicionamos con antelación y les ofrecemos luchar contra un combatiente, no tendrán más remedio que mover sus tropas en función de dónde nos encontremos. Entonces es posible especificar dónde usará la magia el mago. Si dejamos nuestras tropas atrás y nos adelantamos y usamos la magia, podemos reducir mucho el margen de error. Entonces, ¿qué opinas del maná? Es muy importante el papel del espadachín que irá a la batalla de Daejeon. Si el espadachín utiliza su aura al extremo y lucha, la concentración de maná a su alrededor aumenta.
Incluso el mago más sensible no puede penetrar su concentración y detectar las trampas mágicas. En el momento en que pisemos la trampa mágica con facilidad debido a la batalla que se avecina, podremos aniquilar al mago, el arma de nuestros enemigos. Una serie de planes. La admiración llegó. El barón Noel, que la miró negativamente al principio, asintió con admiración cuando terminó el plan. La discusión es un proceso para obtener el mejor resultado. Era imposible para el sentido común, por lo que solo levantó la voz, y el barón Noel no era una persona que estuviera de acuerdo o negara. Este plan era atractivo. Si se trata a los magos, es posible sobrevivir aunque el imperio de Krounas haga lo que pueda. Flora añadió. La cuestión es quién irá a Daejeon. Los guerreros aliados deben arriesgar sus vidas en esta lucha, mientras se equipan con las habilidades para prolongar la batalla con el enemigo. No, para ser sincera, sus posibilidades de sobrevivir son escasas. No sé qué clase de espadachín enviará el imperio de Krounas, pero probablemente no sea lo suficientemente bueno para derrotarnos. Era un dilema. Para completar la operación, era necesario tener una existencia sacrificada. Eso fue entonces. Uno de los asistentes a la reunión. El hombre que había estado escuchando en silencio los planes de Flora abrió la boca. Iré a la batalla de Daejeon. En ese momento. La gente se sorprendió. La identidad de ese hombre. Era Raduel Dimitri. Los líderes se miraron a los ojos. Raduel Dimitri. Era un hombre que cumplía perfectamente las condiciones que Flora había dicho. Tenía suficientes habilidades y coraje, y confiaba en que podría llevar a cabo el plan sin problemas. Su paso por Occidente demostró su valía. Nadie en la dirección negaba ese hecho, pero el problema era que el nombre de Dimitri era demasiado valioso como para asumir un papel de sacrificio. El barón Noel dijo. No. No te lo dijo Flora. La persona a cargo de Daejeon debe estar preparada para la muerte. Entiendo la voluntad de Rodbell Sama, pero no podemos sacrificar a un espadachín como Rodbell Sama. El hermano mayor de Raduel. Rouman Dimitri, llegó a la prominencia en el Cairo. Si la rebelión aristocrática termina y hasta el imperio de Krounas es derrotado, el reino de El Cairo sin duda abrirá la era de Rouman Dimitri. El barón Noel no es estúpido. Tiene sentido del patriotismo y está pasando todo tipo de penurias en el frente occidental, pero también tiene el deseo de volver a la capital y ocupar un puesto clave en el futuro. Por lo que no pude empujar a Raduel al abismo. La existencia de Rouman Dimitri, el fondo de la familia Dimitri, hizo que los valores de un hombre completamente diferente. Raduel Dimitri dijo. Entonces, ¿hay algún fiscal que pueda actuar en mi nombre? No es algo que deberíamos investigar. En lugar de juzgar. No. Cuando se plantea una elección porque es una decisión de la cúpula directiva, no hay más remedio que forzar el sacrificio de quienes claramente no lo quieren. Es por el Cairo. ¿Cómo podría negarse un caballero que debería ser patriótico? Y no hay muchas opciones en este plan. Hay espadachines más fuertes que yo en el frente occidental, pero sus vidas no pueden ser sacrificadas aquí. Tienes que pensar en la situación después de que la batalla de Daejeon haya terminado. Si ese es el caso, entonces es correcto que un nivel apropiado de pruebas haga una elección significativa. Raduel. No era el mejor espadachín de Occidente. Incluso el conde Vandenberg era un espadachín de 4 estrellas en este momento, pero no podía mandar al comandante al limbo. Raduel Dimitri miró a la gente. Mostraban una mirada de vergüenza, pero no podían decirle que estaba equivocado. Alguien tiene que hacerlo. Eso no significa que vaya a morir por el bien de mi plan. Haremos todo lo posible para derrotar a los grandes guerreros del imperio de Krounas. Así que, por favor, déjeme ir. Raduel. El conde Vandenberg parecía triste. Raduel Dimitri, que fue asignado por primera vez al frente occidental, era un talento que aún no había madurado, al igual que sus compañeros. Muchas muertes se han experimentado aquí. Raduel creció. Se convirtió en un espadachín de pleno derecho, y ahora era respetado por todos. La sala de conferencias se sumió en el silencio. Aunque era un discípulo que se enseñó a sí mismo, como el conde Vandenberg, no podía considerar a una sola persona. Finalmente. Lo sé. Raduel Dimitri,
Te unirás a nosotros en esta batalla del gran guerrero. Gracias. La decisión cayó. El punto culminante de este plan. Raduel Dimitri asintió con la cabeza con una expresión sombría. Después de la reunión. Había alguien esperando a que saliera Raduel Dimitri. ¿Por qué siempre estás tan ansioso por arriesgar tu vida? Frente Occidental. Había dos celebridades aquí. Una era Flora Lawrence, una persona pelirroja, y la otra era Raduel Dimitri. Un miembro de la Real Academia de El Cairo. A Raduel Dimitri le dieron un año de servicio para hacer prácticas, y decidió que se quedaría en el frente occidental al final de ese periodo. En aquella época, Dimitri estuvo en el punto de mira durante mucho tiempo. No todo el mundo entendió su decisión de renunciar a la riqueza y al honor, y Raduel, que permaneció en el campo de batalla, tomó un rumbo arriesgado. En cada batalla. Siempre estuvo en primera línea. Incluso contra el imperio de Crounas, no retrocedió en absoluto, y lideró el ejército del reino de El Cairo con una línea de sangre alrededor de su cuello. Y actualmente. La gente en el frente occidental realmente respetaba a Raduel Dimitri. Fue calificado como un guerrero fuerte, pero en opinión de Flora, no lo era. Creo que no es normal. La gente dice que es una muestra de patriotismo por El Cairo, pero la verdad es que solo eres un loco desesperado por morir. Hay mucha gente que te sigue en el frente occidental. Los líderes han aceptado que eres el mejor, pero no deberías morir así. Necesito hacer esto. Raduel miró a Flora. Flora Lawrence. Escuchó los rumores. Una mujer que prometió casarse con su hermano mayor, pero renunció a la vida de ser una aristócrata ordinaria después de romper el matrimonio. Tal vez era alguien que no podía entender sus sentimientos. Flora. Tú sabes cómo era Rouman Dimitri. Entonces, una mujer sabia como tú debió tomar la decisión extrema de romper. En ese momento, ¿cómo te sentiste? Estabas dispuesta a aceptar el hecho de que el ser llamado vago de Dimitri era diferente a los rumores. Yo no lo acepto. Han cambiado muchas cosas para Dimitri durante su estancia en Occidente. En los últimos años. La transformación de Rouman Dimitri fue impactante. Al principio negó la verdad, pero no tuvo más remedio que aceptar la realidad, ya que los rumores continuaban. La gente decía. Ojalá tuviera un hermano mayor como Rouman Dimitri. Sin embargo, Raduel Dimitri, que recuerda su época con él, cayó en una gran sensación de separación. En mi vida, Rouman Dimitri era solo una mancha. Ahora esa persona es aclamada como el héroe de El Cairo. La gente aplaude a Dimitri por su brillante futuro, pero yo nunca, ni por un momento de mi vida, he confiado mi futuro a alguien a quien odio llamar hermano. Así que he ampliado mi periodo de servicio y haré lo que sea para superarlo. Negó la realidad. Me tapé los oídos. Mientras arriesgaba su vida en el campo de batalla, luchaba por hacerse más fuerte de alguna manera. Esta vez fue lo mismo. Era una decisión que ponía en peligro su vida para convertirse en un gran guerrero, pero esperaba que esta decisión lo hiciera más fuerte. Rouman Dimitri. Derrotó a Richard Nicholas. El rumor de que se alzaba como la mejor espada de El Cairo quemaba el corazón de Raduel. Flora se quedó sin palabras. Era un sentimiento complejo. En un momento dado, también estaba confundida por Rouman, así que no podía hacer juicios apresurados sobre cuáles eran los sentimientos de la otra persona. Hubo silencio por un momento. Raduel Dimitri devolvió la pregunta. Entonces, ¿por qué estás aquí? Flora se mordió el labio. ¿Qué decir? Pensando en una excusa plausible, no quería mentir tanto como Raduel Dimitri. A él y a sí misma. Sucumbió al mismo destino. Si Rouman Dimitri no hubiera cambiado, los dos nunca se habrían encontrado en el frente occidental. Hubo un tiempo en que casi maté a mucha gente con mis decisiones inmaduras. Así que decidí que necesitaba experiencia para no volver a repetir el mismo error. Dejemos de hablar de esto. Por el contrario, cuando me hacen una pregunta, me emociono. No voy a preguntar por qué. Sin embargo, miró a los ojos de Raduel. Esos ojos. No eran los ojos de una persona que había renunciado a su vida. Debes ganar. Quiero que sobrevivas, para que puedas vivir una vida con sentido. El día del enfrentamiento era brillante.
Lejos. El ejército del Imperio Krounas era visible. Raduel Dimitri salió solo del castillo y miró a los enemigos. Hoy podría morir. Tomé una decisión. Muchas personas vinieron. Los que se resistían a decir que era una decisión imprudente suspiraron al mirar los ojos inquebrantables de Raduel Dimitri. De escuchar los rumores de Rouman Dimitri. Raduel Dimitri, el sabio que la gente recuerda, actuaba como un hombre con múltiples vidas. También sabía que esta vez sería realmente peligroso, pero si no lo hacía, no había forma de que pudiera fortalecerse rápidamente. Las experiencias que son coherentes con el sentido común no tienen más remedio que lograr un crecimiento estereotipado. Rouman Dimitri se convirtió en la mejor espada de El Cairo. El mundo lo llama el mejor de El Cairo, pero yo no quiero quedarme atrás. Podrías llamarlo un sentimiento de inferioridad. Por la razón que sea. Raduel Dimitri se paró aquí. Respirando profundamente, levantó una espada afilada toda la noche. Aferrándose. No muy lejos. El ejército imperial de Krounas lo dispuso. Raduel Dimitri dio un paso adelante. Recibió la mirada de un cuerpo, y puso maná en su voz. Soy Raduel Dimitri de El Cairo. Yo, Raduel Dimitri, solicitaré al imperio de Krounas la batalla de los grandes guerreros. De ahora en adelante. Entré en la encrucijada de la vida y la muerte. Era como Flora había esperado. El imperio de Krounas no tenía ninguna razón para negarse. Arrogantemente, los enviaron contra un fiscal desconocido. Mi nombre es Osford. Me encargaré de ti. Osford. Ni siquiera estaba al final de la clasificación del imperio. Pero ninguno de los habitantes de El Cairo mostró una sonrisa. A diferencia de El Cairo, donde puedes superar los rangos, aunque solo alcances el nivel de 3 estrellas, la persona que estaba al final del imperio de Krounas era un espadachín de 4 estrellas. Era un mundo diferente al de El Cairo. Enviaron a Osford como luchador como una burla, pero no pensaron que era más débil que Raduel Dimitri. Además, Raduel tampoco estaba clasificado en El Cairo. Como la diferencia aparente de habilidad era absoluta, Osford mostró una actitud de que estaba seguro de la victoria. Así comenzó la batalla. Como todos esperaban, Osford tomó la delantera. Aquí. Kangu. Kkkk. Fue abrumador. Tan pronto como la batalla comenzó, Osford se precipitó, y el negro que había levantado el aura no le dio ninguna oportunidad de recuperar el aliento. Osford era un espadachín de 3 estrellas. El imperio de Krounas obtuvo datos de los fiscales de El Cairo que operaban en el oeste, y descubrió que Raduel Dimitri era todavía solo un espadachín de 2 estrellas. 2 estrellas con apenas 20 años. Era un gran crecimiento. Sin embargo, era solo una gran expectativa para el futuro, no lo suficiente como para amenazar al imperio Krounas. Por lo que Osford fue enviado a propósito. Tenía la intención de mostrar que incluso como un Rankar y un espadachín desconocido, Raduel Dimitri podría ser derrotado abrumadoramente. Kangu. Agu. Empujado sin poder. Raduel Dimitri bloqueó el ataque con una rápida velocidad de reacción, pero no tuvo más remedio que ser empujado hacia atrás cada vez que la espada se encontraba. La diferencia entre ambos era evidente desde el principio. Osford se abalanzó una vez más sobre la defensa de Raduel Dimitri, y en cuanto su oponente bloqueó el ataque, le dio una fuerte patada en el estómago. ¡Pac! Se produjo una fuerte sacudida. Reprimiendo lo que sucedía en su interior, Raduel intentó rápidamente un contraataque. Sin embargo, Scratch. Más bien, se cortó el antebrazo. La sangre se esparció en el viento. No importaba lo que hiciera, Osford reaccionaba y, a medida que pasaba el tiempo, las heridas de su cuerpo crecían una a una. Un espadachín cuyas habilidades eran reconocidas en El Cairo fue bloqueado por la muralla imperial. Estaba claro que Raduel Dimitri tenía un futuro prometedor, pero nunca tuvo ningún impulso frente a un fiscal desconocido. La realidad de El Cairo es que era un país pequeño. La razón por la que no podía abrir la boca contra el imperio era por la abrumadora diferencia de poder. Muere. Bajik. La armadura se abolló con su puño. Se produjo un mareo. Raduel Dimitri tuvo el impulso de caer una y otra vez,
pero apretó los dientes y aguantó hasta el final. Este es el resultado esperado. La gente esperaba un milagro inesperado. ¿Ganar a Raduel? No. Era imposible. Tal vez, sin importar a quién enviaran, el imperio de Crounas los habría enviado contra un espadachín más fuerte. Ese es el imperio. Aunque no tardaron en reunir sus fuerzas, pisotearon sin piedad el territorio de El Cairo. ¿Cómo diablos derrotó Rouman Dimitri a estos seres? Ni siquiera puedo manejar a un espadachín de 3 estrellas, pero él no solo derrotó a Butler, sino que se convirtió en la mejor espada de El Cairo. Obviamente, el Rouman Dimitri que recuerdo no era tan fuerte. Pero mientras yo estaba en el campo de batalla y trataba de hacerme más fuerte, él alcanzó un punto que no se atrevía a superar, hasta el punto de que mis esfuerzos fueron en vano. Escuchando rumores. La gente alababa a Raduel Dimitri. Cuanto más alto era el estatus de Dimitri, mejor lo trataban donde quiera que fuera. Sin embargo, no era feliz en absoluto. No podía tomar en serio la reputación de Rouman Dimitri, porque nunca había dejado de esforzarse en su vida. Esta mañana escuché un informe de que las fuerzas del reino de Rouman Dimitri habían sometido a los rebeldes. Hizo realidad lo imposible para todos, y una vez más demostró su valía. No se puede negar que Rouman Dimitri se ha vuelto inaccesible. Los rumores que se escuchan, la reputación de la gente. Eso demuestra la valía de Rouman Dimitri. Él también lo sabía. Ahora que no puedo mantener la diferencia con mi hermano mayor. Aunque lo sabía, mi corazón no podía aceptarlo, así que me quedé en el campo de batalla. Scratch. Su cara estaba cortada. Con largas líneas de sangre en sus mejillas. Los ojos de Raduel Dimitri no vacilaron. Mirando directamente a Osford, corrió hacia adelante. Tap. ¿Qué está haciendo este bastardo? En este duelo. Sabía que no podía ganar de la forma habitual. Así que ideó un plan. Era el mismo patrón. Un contraataque dirigido a la parte inferior del cuerpo del oponente. Después de inducir la defensa del oponente con repetidos ataques, apuntó a los puntos vitales del oponente en un patrón diferente al anterior. Me entregué hasta ahora para este momento. Todo mi cuerpo estaba manchado de sangre, y no podía aguantar más. Brum. El aura explotó. El ataque fue rápido. Experiencia del campo de batalla. La ejecución de Raduel Dimitri fue audaz. El ataque fluido encontró rápidamente un resquicio, pero Osford respondió de nuevo esta vez. Bastardo descarado. La espada brilló. Sin embargo, Raduel Dimitri no se detuvo. Mientras se dejaba golpear, acumuló datos en su cabeza y predijo exactamente dónde se detendría el ataque del oponente. Puede que pierda mis ojos a este ritmo. El oponente estaba seguro de que se retiraría. Sin embargo, Raduel lo apretó. Pod. Su visión estaba envuelta en la oscuridad. Ese momento. Aprovechó la oportunidad. Bike. La espada de Raduel atravesó el punto vital del oponente. Cortó su carne y tomó los huesos de su oponente. Osford se coloreó de asombro. Cuando intentó contraatacar desconcertado, Raduel Dimitri ya lo había decapitado. Scratch. Paf. La sangre brotó como una fuente. Mientras tanto, he experimentado algo en el frente occidental. La diferencia de aura no garantiza la victoria absoluta en el campo de batalla. La sangre fluía de sus ojos. Un ojo estaba manchado de un terrible dolor, pero Raduel Dimitri sonrió y levantó su dedo medio hacia el imperio de Crounas. Váyanse a la mierda. Día 2 de los 3 días prometidos por Rouman. El reino de El Cairo logró someter la línea del fondo contra el imperio de Crounas. La vida de Raduel no fue muy feliz. Aunque obviamente nació como un noble, su único hermano mayor tocaba constantemente los males de la familia Dimitri. Realmente no lo entiendo. ¿Cómo es que ese tipo y Raduel son hermanos? ¿Será que son medio hermanos? Es cierto que Raduel es muy lamentable. Tiene que vivir con el vulgar Rouman Dimitri como su hermano mayor por el resto de su vida. Si yo hubiera estado en la posición de Raduel, habría pedido a mi padre que echara a Rouman Dimitri de la familia. Ese día, Rouman Dimitri visitó los barrios bajos. Fue para reunirse con sus amigos de la época en la que eran plebeyos,
pero después de jugar hasta altas horas de la noche, regresó al castillo en su mugre con un olor nauseabundo. Era una escena que solo podía considerarse una vergüenza para los hijos de familias nobles que se llevaban bien con Raduel. Susurraban de forma inaudible sobre él, pero sus palabras atravesaban el corazón de Raduel. Entonces, Raduel Dimitri también era inmaduro. Obviamente, vivía como un noble, pero no podía comprender a Román que estaba socavando el estatus de su familia. ¿Por qué vive así? Sé que una vez fuimos plebeyos, pero ahora somos nobles. Aunque intente tener una vida y una dignidad a su medida, no es suficiente. Román solo elige acciones que hacen reír a los demás. Una persona así, no puedo aceptarla como hermano mayor. Enojado. Sin importar sus logros. Lo seguía una etiqueta de plebeyo. Todo eran rumores de Román Dimitri, y Raduel Dimitri no podía soportar el sentimiento de separación. A partir de entonces, empezó a desear el puesto de sucesor. Los rumores de que si Román Dimitri heredaba la familia, Dimitri sería destruida, por lo que se esforzó por no perder su lugar ante él. Balanceaba su espada durante toda la noche, y como sucesor de Dimitri, visitaba la forja todos los días, aunque no quisiera hacerlo. Cuando golpeaba el acero, la ira estalló en su interior. Román Dimitri lo entendía. Dado que una vez fue plebeyo, no podía abandonar por completo la vida de plebeyo. Pero, por otro lado, ¿qué pasa con los hermanos? Los hermanos menores, que eran aristócratas de nacimiento, se vieron arrastrados a los recuerdos de sus días como plebeyos por culpa de un tal Román Dimitri. Un mundo que nunca antes habían experimentado. La gente lo señalaba. Raduel sabía lo que se sentía, así que quiso asegurarse de no sentirlo, al menos no tanto como su hermano. En el horno de la forja. Tenía que ser un hermano mayor orgulloso. Trabajó sin descanso para convertirse en un espadachín de aura y entró en la Real Academia. Una vida que la gente admira. Todo era perfecto. Hasta que llegaron los rumores de que Román Dimitri había derrotado a Joumar. Al regresar del combate. ¡Cum! Las puertas se abrieron. Raduel Dimitri entró. La sangre no dejaba de brotar de sus ojos, y todo su cuerpo era tan miserable que no había partes sin herir. Es increíble que siguiera con vida. En una situación en la que incluso los vítores de los soldados de la muralla estaban apagados, Raduel Dimitri reprimió los recuerdos del pasado que le venían a la mente. Todavía. No podía aceptar la existencia de mi hermano. A menos que viera a Román Dimitri en persona, parecía que no podría desprenderse de las emociones que había acumulado desde que era un niño. Eso fue entonces. Vinieron a verlo. El conde Vandenberg, sus líderes. Y Flora. Raduel Dimitri se acercó a Flora, chorreando sangre. Mi papel ha terminado. ¿Funcionará nuestro plan? Una pregunta tranquila. No le importaba haber perdido un ojo. Al ver la misma mirada de ayer, Flora miró a Raduel Dimitri y asintió. Sí, absolutamente. Con una voz confiada. A partir de ahora. Era el momento de arrastrar a los enemigos a la trampa. Tras la derrota de la batalla de Daejeon, Crounas no vaciló en absoluto. Desde el momento en que dejaron salir a Osford, la batalla de los guerreros de Daejeon fue solo un momento de entretenimiento. La victoria es un resultado natural. Incluso si eran derrotados, no había duda de que estarían en desventaja en esta guerra. Más bien, surgió la ira. A la orden del conde Fabio, Crounas comandó a una serie de tropas que marcharon hacia adelante. Prepárense para la bengala. A partir de ahora, destruiré los muros de los enemigos con los ataques de las bengalas y magos. Era lo que se esperaba. Varios magos salieron. Desde lo alto de la muralla, Flora los observó con una mirada ansiosa. Si los magos están a más de 300 m de la trampa mágica, no se pueden matar de un solo golpe. Cuanto más lejos del rango de explosión, más débil será su poder, y está claro que formarán un escudo para protegerlos en el momento posterior a la explosión. Según lo previsto, el rango de error es de unos 100 m. Si los magos que se encuentran en él muestran un estado indefenso para manifestar su lanzamiento, una trampa mágica puede acabar con toda su existencia de un solo golpe. Boom boom. Los magos se movieron.
Su ubicación era ambigua. La posición del oponente en la batalla de los grandes guerreros se podía precisar, pero el milagro de situarse sobre la trampa mágica no ocurría exactamente. A unos 150 metros de la trampa mágica. No era perfecto, pero eso no significaba que los planes de Flora fueran erróneos. El conde Vandenberg preguntó. Flora. ¿Cuándo vas a explotar la trampa mágica? Una explosión apresurada puede dar a los enemigos tiempo para prepararse. El lanzamiento mágico es más vulnerable en el momento culminante de la manifestación del hechizo. Si esperas a ese momento y provocas una explosión, el reflujo de maná pondrá a los magos al menos en un estado de incapacidad. Lo sé. Déjame darte la señal. Sí. Sus nervios estaban afilados. Primero. Los soldados de El Cairo se movieron. Dirigiéndolos a atacar desde la distancia, mostró que el reino de El Cairo estaba generalmente dispuesto a responder. Fus, sí así. Las flechas envolvieron al cielo. Pero no alcanzaron a los magos. La mayoría ni siquiera pudo acercarse y cayó, y las flechas que llegaron cerca perdieron su poder. Fue entonces cuando la energía del maná surgió alrededor de los magos. Hasta que su magia alcanzó su punto máximo, los magos no se dieron cuenta de la existencia de trampas en la espesa concentración de maná. El mal. Maná brillante. Ese momento. Flora exclamó. Ahora. Detónalas. Activaron las trampas. Justo antes de que apareciera la magia, se produjo una enorme explosión cerca de los magos. Wow. Wow, 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 wow. Brum brum brum. Crounas no esperaba algo e sí ahí. Flora colocó trampas mágicas por capas en lugares específicos, y una cadena de explosiones aniquiló por completo a los que estaban a su alrededor. La magia de los magos fue anulada por una enorme descarga. Vomitaron sangre en el reflujo de maná, y finalmente no tuvieron más remedio que morir en la explosión que les alcanzó. El plan de Flora fue un éxito. El plan que comenzó con la batalla de los grandes guerreros, finalmente logró eliminar la poderosa arma de Crounas. Sin embargo, muchachos. Sé que están muy molestos, así que escuchen, soldados de Crounas. El reino de El Cairo está ahora en un estado de deterioro debido a la guerra civil. Muéstrales la gloria del imperio de Crounas a todos los que se atrevan a pensar que pueden resistirse. Ataquen. La orden fue retirada. Solo se retiró el arma de los magos. Nubes oscuras se precipitaron en el frente occidental a la vista de los oscuros enemigos que pululaban. Fue un momento muy sangriento. Poco después, el ejército imperial se acercó a la muralla de la fortaleza, levantaron docenas de escaleras y subieron rápidamente a la muralla. Deténganlos. Empujen las escaleras. Los soldados de El Cairo estaban furiosos. Empujaron las escaleras que subían como hormigas, y algunos soldados atacaron a los enemigos utilizando agua caliente y flechas. La ventaja de Suseón era clara. El ejército imperial fue capaz de reducir un número de enemigos antes de que pudieran hacer nada, pero eso no significó que la guerra terminara en victoria. Los soldados del imperio no se detuvieron. Subió la escalera, y a partir de cierto momento, los seres comenzaron a poner el pie en la pared uno por uno. ¡Pac! Una flecha atravesó al enemigo. Era Flora. Vestida con el traje de batalla, apuntó sus flechas y eliminó uno a uno a los enemigos que trepaban por la pared. No pierdan la concentración. Los enemigos han perdido a sus magos. Es una lucha a nuestro favor. Chilló. Sangre y muerte. Se escucharon gritos de todos lados. No había forma de saber si era el grito del enemigo o el de un aliado, pero Flora no vaciló. Inmediatamente después de llegar a la capital, Flora aceptó a dos profesores. Uno era un profesor de táctica en la Academia Real, y el otro era un plebeyo conocido como maestro tirador en la zona. Ella experimentó la guerra en Lawrence. El plan que pensaba que estaba bien a su manera fue devastado por una bengala, y mirando hacia atrás ahora, fue una decisión realmente fácil. ¿Por qué? No podría haber pensado en las bengalas. No importaba lo duro que fuera el oponente económicamente, la existencia de la bengala tenía que ser considerada incondicionalmente. Así que estudié la táctica.
La razón por la que aprendí arquería fue porque sabía que la guerra es un mundo regido por la lógica del poder. No importa lo plausible que sea la táctica planeada. Se necesita la fuerza para moverse y matar al enemigo. Flora no quería ser una comandante llamativa, sino que quería ser un ser que pudiera derrotar al enemigo colaborando con los soldados. Mis bonitas manos se convirtieron en un desastre. Era fea, con los dedos rotos y los callos, pero no se avergonzaba de sus manos. Porque es el resultado del trabajo duro. La flecha que había salido de su mano atravesó la cabeza de un enemigo de pelo blanco. ¡Pac! No se rindan. En el momento en que el frente occidental se derrumbe, nuestras familias en el Cairo estarán en peligro. La batalla fue feroz. El imperio de Crounas, que parecía que iba a capturar el castillo en cualquier momento, parecía retroceder a medida que pasaba el tiempo. Una vez más, esto fue un éxito estratégico. El conde Vandenberg abandonó la segunda línea de defensa y concentró sus tropas aquí, y gracias a la consolidación de las fuerzas occidentales, no pudo ser sacudido por el ataque imperial. Finalmente, el imperio de Crounas se retiró. No ganaron la guerra. Solo bloquearon el primer ataque, pero la guerra acababa de empezar. Al día siguiente, el ataque de Crounas se reanudó. Empujando a sus tropas hacia la muralla, estuvieron casi al borde de la caída, y una vez más ordenaron la retirada. Al borde del precipicio. Era el último aliento. El plan original era durar 5 días. Sin embargo, incluso después de lidiar con los magos, el frente occidental se enfrentó a una crisis en 3 días. Sin embargo, el tercer ataque del Imperio Crounas no se intentó. La razón era obvia. El ejército del reino liderado por Rouman Dimitri llegó al frente occidental. Solo 3 días. El milagro se hizo realidad. En un momento en el que se pensaba que el fin de la rebelión era inminente, Rouman Dimitri apareció en el frente occidental. Los líderes se reunieron. El conde Vandenberg no pudo ocultar su admiración por Rouman Dimitri. Eso es genial. Acabar con los rebeldes del marqués Benedict en un solo día. Si se hubiera retrasado un poco, el destino del frente occidental no estaría garantizado. Todos estuvieron de acuerdo. El frente occidental hizo lo que pudo. Ciertamente, condujo a una situación perfectamente ideal, pero el problema era que el poder de Crounas era demasiado fuerte. En la sala de reuniones. Había caras conocidas para Rouman. Flora Lauren se ató el pelo en una coleta ojerosa y Raduel Dimitri puso su ojo en blanco con una venda. Mostraron signos de agitación desde el momento en que vieron a Rouman Dimitri. Sus ojos revoloteaban salvajemente cada vez que se encontraban, pero Rouman Dimitri nunca les dirigía la palabra. Miró hacia otro lado. Mirando al conde Vandenberg, Rouman Dimitri dijo: «Por favor, reúna a sus tropas a partir de ahora». «¿Puedo preguntar por qué?» «El imperio de Crounas probablemente no atacará. La nobleza del marqués Benedict, que tenía comunicación interna, también cayó, y el asedio fracasó, así que no hay razón para exagerar. Como era de esperar, dentro de 1 o 2 días, es más probable que los enemigos se despejen y se retiren. La guerra ha terminado. Fue una victoria para el Cairo. No, no se puede llamar una victoria. El imperio de Crounas juzgó que no obtendría beneficios de esto y simplemente se retiró. Por cierto, Rouman Dimitri tenía una idea diferente. Los enemigos han invadido el territorio de El Cairo. Si hasta ahora Crounas estaba acostumbrado a arrasar y marcharse a su antojo, a partir de ahora el reino de El Cairo mostrará una actitud firme ante las acciones del enemigo. Su Majestad Real me ha confiado todo el poder de este asunto. Así pues, reúnan sus fuerzas y prepárense para abrir las puertas. Los ojos del conde Vandenberg se abrieron de par en par. Las palabras de Rouman. Sabía lo que significaban. Perseguiremos a los enemigos hasta el imperio y los derrotaremos. Una declaración diferente a lo que se esperaba. La gente en la sala de conferencias se sorprendió. La gente dudaba de sus oídos. Al final de la batalla, nunca se consideró la opción de abrir la puerta para atacar al enemigo. El barón Noel dijo: «Eso es imposible. Aunque usemos la ventaja geográfica para derrotar los enemigos, la diferencia de poder entre ambos es evidente. En el momento en que salgan por la puerta del castillo,
el Cairo puede sufrir un golpe irreparable. E incluso si el imperio de Crounas va a ser masacrado, ¿qué ventaja obtiene el Cairo? Aún así, el ambiente del reino está revuelto debido a la guerra civil, pero creo que ahora es el momento de solidificarlo. Los líderes occidentales reconocieron las habilidades de Rouman Dimitri. Al verlo llegar al occidente en 3 días, lo que le parecía absolutamente imposible, pareció entender por qué Rouman Dimitri era llamado el héroe de El Cairo. Es una persona a la que no se puede juzgar con criterios realistas. Abrió su corazón de par en par a Rouman Dimitri, pero, sin embargo, no pudo aceptar este plan. Flora Lawrence. Incluso ella, que era reacia a hablar, añadió fuerza a la opinión del barón Noel. Durante los últimos días, los soldados del frente occidental han estado trabajando duro. Debe haber estado muy cansado de estar al acecho del enemigo toda la noche, pero abrir las puertas ahora es suicida. Vi a Rouman. Un hombre que hizo un gran cambio en su vida. Destacó claramente lo peligroso que es esto porque nunca es una persona sin sentido. El frente occidental es un punto estratégico. Nuestra prioridad aquí no es matar tantas fuerzas imperiales de Crounas como sea posible, sino mantener el Cairo a salvo. Rouman Dimitri. Tu oferta no será prioritaria. Si todos los nobles del Marqués de Benedict que se comunicaron con el imperio de Crounas se arreglaran, no habría ninguna razón para que el imperio de Crounas permaneciera aquí. Sería un riesgo que desaparecería por sí solo, pero es necesario picar la colmena y hacer la lucha más grande. Era un argumento válido. La guerra ha terminado. Como siempre, era el momento de centrarse en la limpieza de las secuelas de la guerra. Sin embargo, es realmente lo mejor en lo que pueden pensar. Rouman Dimitri. No acepté la elección general. Los líderes occidentales. Sus palabras. Su reacción. Fue la misma que la del rey. De camino al frente occidental, en una comunicación mágica con Daniel Cairo, el rey respondió con preocupación. Atacará al imperio de Crounas tan pronto como llegue al frente occidental. Sí. Esta es una decisión imprudente. Incluso si el imperio de Crounas nos ataca, no tenemos la misma autoridad para atacarlos. Es un asunto completamente diferente a derrotar a los enemigos con Mercurio. O si Tamtamsi atacaran primero al imperio de Crounas, apuntando al territorio de El Cairo, seguramente inducirían un conflicto entre países usando este incidente como excusa. Entonces la verdad no funciona. Independientemente de quién cometiera el error primero, no se puede garantizar la seguridad del reino de El Cairo cuando comience la guerra. Fue la realidad de los débiles. Incluso el mismo comportamiento. Los resultados difieren según la lógica de la fuerza. Aunque el imperio de Crounas fue criticado por la comunidad internacional, siempre invadió las fronteras de El Cairo, y este nunca respondió positivamente. No es que no quisiera vengarse. La ira aumentaba a medida que la gente moría, pero permanecer en silencio era la estrategia de supervivencia de El Cairo. Yo lo entendía. Era una realidad que un país pequeño no tenía más remedio que aceptar, pero a partir de ahora, la situación era diferente. Su Majestad. El reino de El Cairo experimentó el dolor de arrancar mi carne debido a la guerra civil. El ejército del reino ejecutó los traidores con una buena causa, pero la matanza que tuvo lugar en el proceso solo podía ser vista como cruel a los ojos de la gente común. Tenemos mucho trabajo que hacer en el futuro para la unificación del poder. Una vez que los restos de la aristocracia estén completamente limpios, será usted quien decida qué hacer con el Napus imperial. En ese momento, ¿qué causa establecerá Su Majestad el Rey para el pueblo? Podrá desenfundar su espada para enfrentarse al imperio de Crounas, que ha atacado directamente al otro lado de la frontera, mientras se mantiene al margen. Una matanza sin causa no puede ganar el apoyo del pueblo. Era una cuestión ambigua. El imperio de Crounas. Se unieron abiertamente a la revuelta. Invadieron las fronteras por el Marqués Benedict, pero el reino de El Cairo no se atrevió a tocarlos. Si es así. ¿Cómo lo hicieron los napolos del imperio? Los aristócratas del Marqués Benedict declararon una rebelión, por lo que se justificaba la limpieza, pero tendría sentido organizar a los napolos sin llegar a tocar al imperio que lideró la guerra. Si la guerra civil se prolonga, el descontento del pueblo está destinado a aumentar. Se dice que la familia real, que no está dispuesta a hablar con el imperio,
dirige la masacre dentro del reino. El Cairo se enfrenta a una elección. Al organizar la facción aristocrática, unificamos el sistema de poder, y en el futuro no repetiremos los mismos errores que cometimos en el Frente Sur. Ahora es tu oportunidad de ganar la confianza absoluta del pueblo. Ataquen al imperio de Crounas. Muestra las miserables elecciones de quienes se unieron a la guerra civil e invadieron las fronteras, y revela al mundo que el Cairo es capaz de usar la fuerza. Aunque nuestras elecciones se conviertan en un problema en la comunidad internacional, no hay muchas oportunidades de asegurar una causa tan fuerte como esta. Dio fuerza a su voz. Inmediatamente después de terminar la rebelión. Era una oportunidad para hacer un cambio. Rouman Dimitri sabía que había que cambiar el temperamento del reino en un gran cambio, no en un cambio gradual. De un país débil y sin fuerza. A una nación fuerte. En las atrocidades del imperio de Crounas, a diferencia de antes, tenían que demostrar que no eran pacientes. El reino de El Cairo no puede ser dominado por el imperio para siempre. Solo una vez. Si El Cairo sienta un precedente que ha cambiado, a partir de entonces, el imperio de Crounas no tiene más remedio que ser cauto en sus elecciones transfronterizas. No temas que esta elección se convierta en una guerra. Si de todos modos hay una guerra por venir, esta podría ser una oportunidad ahora, cuando el imperio de Crounas está en guerra con la unión del reino. Más allá de la pantalla. El rey se sumió en el silencio. Rouman Dimitri era un sirviente difícil. Se ponía constantemente en una encrucijada de elección y asumía responsabilidades que le resultaban difíciles de llevar. Un país entero. Era la utopía de Daniel Cairo. Se había dejado emborrachar por Rouman Dimitri. Después de muchas deliberaciones, tomó una decisión para Cairo. Tiene razón. Para que el Cairo se mueva en la dirección correcta en el futuro, tendrá que demostrar al pueblo que la decisión de la familia real está justificada. El imperio de Crounas invadió las fronteras. Si los dejamos solos después de demostrar que han participado abiertamente en la guerra civil, el pueblo pensará que esta guerra civil es simplemente una masacre sin sentido para el poder de la familia real de El Cairo. Rouman Dimitri. Te confiaré todo el poder de este asunto. Ve al oeste, y hazlos pagar el precio por invadir nuestra frontera. El rey débil. Mostró su voluntad. Rouman Dimitri lo miró y realizó el ejemplo de un dios militar. Recibo sus órdenes. Y actualmente. Los líderes occidentales miraron a Rouman Dimitri. Cuando se les preguntó si eso era lo mejor, se mostraron complicados. Rouman dijo. Los que han estado en el frente occidental saben la verdad. Dijeron que no tenía sentido atacar al imperio de Crounas, que supondría un peligro si dejaban las puertas del castillo abiertas, y que los soldados de Occidente estaban muy cansados. No quieren decir nada. No lo saben todos. Debido al conflicto con la Unión de Reinos, la mirada del imperio de Crounas se dirige al sur, y los enemigos no pueden hacerlo mejor aquí. Además, el imperio de Crounas al que nos enfrentamos está más débil que nunca, habiendo perdido bastantes hombres en los asedios de los últimos días. La verdad que se ha sido descuidada. Fue escuchada. La verdad la mostró frente a los que no tenían el valor de abrir las puertas. Un solo hecho es suficiente para el beneficio real de esta decisión. El reino de El Cairo ya no observará las atrocidades del imperio de Crounas. Si se enfrenta abiertamente al marqués Benedict y se venga con sangre de los que dirigieron la guerra civil, el pueblo de El Cairo podrá llevar una vida diferente a la de antes. La creencia de que la familia real de El Cairo los protege. Debemos atacar a nuestros enemigos por eso. Palabras de Rouman. La gente estaba agitada. Entonces descubrí que Rouman Dimitri tenía un circuito de pensamiento diferente al de ellos. Una vez que esperaban la estabilidad en la paz ante sus ojos, el héroe de El Cairo pensó en el futuro de un nuevo reino. El valor de abrir las puertas. No es una elección ordinaria. Como esto nunca se ha permitido en la historia de El Cairo, nadie se apresuró a pronunciar una declaración de apoyo. Aún así, sus ojos comenzaron a arder de anhelo. Las palabras de Rouman Dimitri incendiaron sus corazones. Un país como el suyo. ¿Cuánto tiempo llevas deseándolo? Hasta ahora, si no era posible unirse en el desgarrado sistema de poder, la situación sería diferente en el futuro. Como dijo Rouman. Era una oportunidad.
Los ojos de los líderes se volvieron hacia una persona, y a partir de cierto momento, esperaron las órdenes del conde Vandenberg. El conde Vandenberg se rió. Los rumores eran ciertos. Rouman Dimitri era un hombre que conducía la tormenta, y el Cairo tendrá un gran cambio. El conde preguntó. Entonces, ¿qué puedo hacer? La reunión terminó. Era la voluntad de Rouman. Al escuchar que el equipo de persecución será enviado tan pronto como el sol salga mañana, Flora salió y miró al cielo oscurecido. Rouman Dimitri. Ah, sí. Era un hombre consecuente. Incluso en la guerra con Barco, tomó un método que la gente no pensaba, y esta vez mostró la misma apariencia. Mientras tanto, mientras estudiaba hasta desgastar el libro de tácticas. Flora no se atrevió a intentar un contraataque como lo hizo Rouman Dimitri. Zamp zamp. Mi corazón se aceleró. No es una excitación racional. Como compatriota, como alguien que estudió táctica, reconocí sinceramente lo grande que era Rouman Dimitri. He progresado mucho en estos años. Pensaba que ahora era un poco diferente de lo que era entonces, pero Rouman Dimitri ha evolucionado tanto que no puedo ni levantar la vista. ¿Cómo puedo vivir así? Cada vez que oigo rumores sobre Rouman Dimitri, me asombran las decisiones que ha tomado y su capacidad de ejecución. Así es. Admiraba a Rouman Dimitri. Si no hubiera sido por él, habría seguido viviendo como una flor en un invernadero, pero ahora estoy viviendo una vida independiente y creando la vida de una persona llamada Flora Lawrence. La gente ya no la llama la flor de Lawrence. En una situación que la propia Flora Lawrence recuerda, estaba supremamente contenta con la realidad. Los errores del pasado. Todavía me arrepiento de la inmadurez de aquella época. Sin embargo, debido a esa elección, soy quien soy hoy, por lo que no pretendía negar lo que había hecho. Pero había un poco de tristeza. Quería que Rouman Dimitri, al que hacía tiempo que no veía, reconociera su cambio. Mañana nos enfrentaremos al imperio de Krounas por primera vez en las llanuras. Por muy debilitado que esté el poder del enemigo, el imperio de Krounas es un adversario que no se puede tomar a la ligera. Es posible que las cosas no salgan como pensamos y, en el peor de los casos, que seamos rechazados y que la tercera línea de disuasión sea capturada. Hoy, calcularé las variables que ocurrirán en el campo de batalla. Solo porque sigas las palabras de Rouman Dimitri, no debes confiar ciegamente en lo que dice. Esta noche. Mucho trabajo por hacer. Flora Lawrence estaba planeando ir directamente a la guerra, y todo tenía que estar preparado para ella. Un error. En el pasado, podría haber elegido en base a su estado de ánimo, pero ahora Flora es lo suficientemente minuciosa como para ser llamada perfeccionista. Fue entonces cuando. Lejos. Vio a dos hombres hablando bajo el cielo nocturno. Uno era Rouman Dimitri. El otro era Raduel Dimitri. Esta reunión. Si Flora Lawrence recibió emociones positivas, Raduel Dimitri no pudo ocultar su confusión. Ese es Rouman Dimitri. El comandante del ejército del reino. Cuando apareció, los soldados del frente occidental le abrieron el paso por ambos lados y dieron una gran ovación. Rouman Dimitri era un símbolo de esperanza. Su llegada al frente occidental, después de haber eliminado a los rebeldes en solo 3 días, significaba que el Cairo ya no estaba en peligro de ser atacado por el imperio de Krounas. En el pasado. Derrotó al reino Héctor, se convirtió en la mejor espada de El Cairo e incluso derrotó al marqués Benedict. Aunque la gente nunca había experimentado a Dimitri Romano de primera mano, le miraban y mostraban una confianza ciega. Era una visión abrumadora. Raduel Dimitri, que iba a la batalla incluso con un cuerpo imperfecto, miraba la escena con ojos oscilantes como los soldados. No tenía ningún sentido. La existencia que aceptaba la mirada de la gente era demasiado diferente para ser la misma persona que el Dimitri Romano que él recordaba. Y el encuentro que siguió. Fue una serie de sorpresas. Mientras pedía lo mejor y urgía a los líderes, una sensación de disparidad en sus recuerdos surgía una y otra vez. El Rouman Dimitri que yo recuerdo era un borracho. Llevaba una vida completamente alejada de la esgrima, y a menudo era arrastrado por los guardias mientras actuaba en un bar. Pero en tan poco tiempo, ¿cómo puede una persona cambiar así? Conceptualmente. Era imposible.
La pregunta que siempre escuchaba mientras escuchaba los rumores era, ¿cómo puedo esa existencia alcanzar el nivel de 5 estrellas? La voz de Rouman Dimitri. La cara de Rouman Dimitri. Era cierto. Su aspecto era mucho mejor que antes, pero las marcas en su cara demostraban que era Rouman Dimitri. De hecho, estaba aceptando la realidad hasta cierto punto. Aunque los rumores fueran ciertos a medias, Rouman Dimitri no podía ser llamado el nerd de Dimitri. Durante toda la reunión, su mirada estaba fija en Rouman Dimitri. Como podía relacionar todo lo que decía, el choque era inevitable. La reunión terminó. Respirando el aire de la noche, Raduel Dimitri miró al cielo. Viví mi vida con el único propósito de elevar la reputación de mi familia en el frente occidental. Por cierto, Rouman Dimitri hizo que todos mis logros carecieran de sentido en un instante. Es una diferencia de talento. Todo el mundo me llamaba el futuro de Dimitri, pero en realidad no era nada y solo un motín. Acepté la verdad. Rouman Dimitri. Estaba claro que era su hermano. Así que había una sensación de asombro. Incluso en los días en los que un ser llamado Jiang vivía como un villano, lo intentó sin descanso, pero se sintió como si la diferencia se derrumbara de golpe. Le ardía el ojo izquierdo. A cambio de derrotar a un ser que no era nada comparado con los oponentes que Rouman Dimitri había derrotado, Raduel Dimitri perdió la vista de su ojo izquierdo para siempre. Fue vergonzoso. ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? Fue entonces cuando. Raduel. Era una voz familiar. El vello de todo su cuerpo se erizó. Cuando Raduel Dimitri giró la cabeza con el rostro endurecido, el hermano mayor que recordaba estaba mirándolo. Cara gruesa. Voz masculina. Rouman Dimitri se veía claro. Al contrario de la cara del pasado que recuerdo, Rouman desprende una atmósfera inalcanzable. Escuché que sacrificaste tu ojo. Ante esa pregunta, Raduel parecía desconcertado. Después de llegar al frente occidental, Rouman, que nunca había pretendido verlo, no sabía que le preguntaría por su vista. No te preocupes. Gracias a tu sacrificio, fueron capaces de enfrentarse a los magos del imperio de Krounas. Buen trabajo. Si no hubieras llevado a cabo el plan en su totalidad, el frente occidental no habría sobrevivido hasta mi llegada. Raduel cerró la boca. Se sentía incómodo. Esta conversación, esta situación. Rouman Dimitri, que aparecía frente a él como un hermano mayor, se sentía tan poco familiar. A Rouman le pasaba lo mismo. Sin embargo, él habló primero. Raduel Dimitri. Mi sangre. El año pasado. Mi padre siempre decía lo mismo una y otra vez. Raduel Dimitri siempre ha tratado de resolver sus propios problemas desde que era joven, pero también solo tenía 20 años. Así que, como hermano mayor, esperaba ocuparme de él. Sabía que la relación entre ambos no era muy buena debido a la cuestión de la sucesión, pero desde el punto de vista del padre, ambos eran hijos preciosos. La palabra sangre y carne. No era una palabra muy buena para Rouman Dimitri, ni para Baek Ho-ryuk. Se vio obligado a competir solo porque era el hijo del cielo, y a cambio de su sangre, se elevó a la posición más alta. Pero esta vida era diferente. Rouman Dimitri aceptó una nueva relación. Los que recuerdan la existencia llamada nerd de Dimitri miraron a Rouman Dimitri con una mirada prejuiciosa, pero no rechazaron al ser que soy ahora. De este modo, uno por uno, hicimos una relación en la vida presente. Así fue Hans, incluidos Chris y Kevin, y así fue Flora Lawrence. Y encontré a Raduel Dimitri. Sus historias anteriores habían demostrado que lo odiaba, pero a Rouman no le importaba. Cuando empecé una nueva vida. Por la sola razón de que soy Rouman Dimitri, Hans me dio un sentimiento ciego. Podría rechazarme y odiarme como todo el mundo, pero gracias a que Hans se acercó a mí, pude adaptarme rápidamente a este mundo. Lo mismo ocurre con mi relación con Raduel Dimitri. No hay razón para esperar incondicionalmente a que el adversario se acerque a mí. Necesito restablecer mi relación con Raduel Dimitri, al igual que he establecido nuevas relaciones con las personas que he hecho en esta vida. El segundo hijo de Dimitri. Miró a su hermano. Independientemente de lo que pensara de sí mismo, Rouman Dimitri fue el primero en acercarse.
No fue por la petición de mi padre. Es porque es mi hermano. Solo por eso, Raduel Dimitri merecía estar dentro de su valla. A diferencia de la vida anterior, en la que los hermanos solo eran objeto de conflictos óseos y físicos, la vida actual aceptaba a la familia como tal. Rouman dijo. Todavía no me gusta tanto. Pero ten en cuenta esto. Lo miró a los ojos. Aunque salió invicto, Raduel Dimitri perdió un ojo cuando solo tenía 20 años. Es algo que no se puede evitar. Aunque intentara reaccionar con franqueza, no ignoraba la amargura del otro ojo. Eres mi hermano. Si me sigues al campo de batalla, te mostraré lo que significa vivir como miembro de la familia Dimitri. El hermano de Rouman Dimitri, Raduel Dimitri, perdió un ojo. El imperio de Krounas tendrá que sacrificar muchas vidas. En ese momento, los ojos de Raduel brillaron. Fue sorprendente. Lo primero que hay que decir es algo así. Al igual que Hans lo aceptó tal y como era, Rouman abrazó hasta los rincones de Raduel Dimitri. Así que recuerda. El hecho de que tú y yo somos hermanos. Una noche llena de estrellas en el cielo. Los dos hermanos reunidos así. En estos momentos. El imperio de Krounas se enfrentaba a una situación extrema. La rebelión del marqués Benedict fue completamente infructuosa. Ahora que el ejército del reino comandando por Rouman Dimitri ha llegado al frente occidental, el imperio de Krounas no tiene razón para perder más tiempo. Creo que sería mejor que volviera al ejército. Era el barón Charlton, un miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Oygun. Estaba molesto. Como el conde Fabio, no podía retirar las tropas tal y como estaba. Bastardos. A lo sumo, atacaron el frente occidental, y se derrumbaron sin poder aguantar ni un día. Barón Charlton. No es que no entienda las razones de Oygun, pero hemos sufrido bastante en los últimos días. Tiene sentido huir sin hacer nada. Solo dime un día más en él, sin duda alguna mostraré la grandeza del imperio en aquellos que no conocen del tema. No es cuestión de ganar o perder. Inmediatamente después de la batalla de Daejeon. Al ver que los magos eran arrastrados por la trampa mágica, el conde Fabio supo que había caído en una trampa. No se puede culpar al oponente. El reino de El Cairo envió a los grandes guerreros y libró una lucha justa, y fue enteramente su responsabilidad perder al mago sin anticipar la trampa del oponente. Así que mi estómago estaba hirviendo. Cuando pensé que acababa de recibir un mordisco de El Cairo o algo parecido, hubo muchos casos en los que me levanté de un salto cada vez que me quedaba dormido. Solo una vez. Finalmente, quería vengarme. Aparte de las ganancias reales, era una cuestión de orgullo. Tampoco conozco el corazón del conde Fabio. Sin embargo, el oponente es el ejército del reino, y Rouman Dimitri se unió. Dimitri es un personaje muy belicoso, y si hace algo mal, puede terminar con una pérdida inmanejable. Conde Fabio. Actualmente, el imperio de Krounas está concentrado en el conflicto con la Confederación del Reino. Si el conde Fabio pierde sus tropas, las consecuencias afectarán inevitablemente también al sur. Piénsalo bien. ¿Aún quieres continuar la guerra hasta el final? El conde Fabio mostró su incomodidad. No estaba mal. Esta guerra se libró con tropas en el frente occidental. Si el reino de El Cairo les hacía sufrir grandes daños en la batalla, no tendrían más remedio que sacar tropas de otros lugares para compensarlo. Entonces no se puede evitar la responsabilidad. La derrota contra el reino de El Cairo no es suficiente, pero el pecado que afectó al conflicto con la unión del reino no es cuestión de decir lo siento. Finalmente. Maldición. Ya veo. Vamos a recuperar nuestras tropas tan pronto como el sol se levanta mañana. El conde Fabio aceptó la realidad. Mi estómago seguía hirviendo. Pero, ¿qué hacer? Que no hay otra manera. Pensó bien. Al final de esa palabra, el conde Fabio cortó nerviosamente la comunicación. Al día siguiente, el imperio de Krounas optó inmediatamente por la retirada. Despejamos nuestras posiciones temprano en la mañana, y comenzamos la retirada antes de que el sol saliera en medio del cielo. Comandante. Dejaré a los exploradores atrás por si surge alguna situación inesperada.
No tienes que hacerlo. No sigue siendo peligroso. Incluso si el reino de El Cairo envía un equipo de persecución, podemos mordernos la cola. El consejo del ayudante. Era la decisión correcta. Era necesario observar la dinámica del enemigo a través de los exploradores, en lugar de retirarse solo porque eligió Oigun. Normalmente, el conde Fabio habría escuchado al teniente. Sin embargo, después de pasar una penosa noche en la ebullición a fuego lento, miró al teniente con una mirada agresiva. ¿Cree usted que el Cairo o similares se atreven a enviar un equipo de persecución contra el imperio de Crounas? La razón por la que nuestros enemigos pudieron enfrentarse a nosotros se debe enteramente a la presencia de muros. Sí, como has dicho, abren sus puertas y envían una persecución, podremos derrotarlos sin más y destruir el frente occidental. Estaban en una amplia llanura. No hay lugar para protegerse aquí. En una situación en la que se enfrentaban frontalmente, no pensaron que serían derrotados por el reino de El Cairo. Más bien, quería que salieran del castillo. Si El Cairo comete ese error, pagará el precio de la complacencia. De acuerdo. El teniente se retiró. También cumplió con las órdenes del conde Fabio. Dejar a los exploradores fue una decisión por si acaso, pero la situación no era demasiado amenazante para el imperio de Crounas. Es así. El imperio de Crounas también formó fácilmente las filas de sus rebeldes. Normalmente, en la preparación para el ataque del enemigo, forman una línea lo más estrecha posible y se mueven, pero ahora forman una larga línea en fila. En el momento en que fueran atacados, se corría el riesgo de quedar cortados en el medio. Sabiendo esto, el imperio de Crounas dio un paso adelante. El reino de El Cairo. Parece que su mundo ha venido a poner fin a la rebelión ahora, pero es solo una cuestión de tiempo antes de que se convierta en un vasallo del imperio. El Cairo no es más que una cabeza de puente para la conquista del continente. En el momento en que el imperio de Crounas dirija sus fuerzas y aparezca de nuevo en el frente occidental, el imperio no podrá detener su avance. El conde Fabio se rió. Pensar en el futuro de los enemigos me reconfortó un poco. Tartamudeando a caballo, imaginó en su cabeza el futuro del reino de El Cairo. ¿Hasta dónde se llegó caminando? Cuando salió el sol en medio del cielo y el sol brillaba, el teniente que se había ido antes vino corriendo con la cara pálida. Comandante. Han aparecido enemigos. Los enemigos han atacado la retaguardia. ¿Qué? En ese momento, el conde Fabio dudó de sus oídos. Los enemigos atacaron la retaguardia. Dicho esto, no significa que abrieron las puertas y salieron. ¿Es eso cierto? Los de El Cairo cometieron un estúpido error. De cerca. ¡Ey! ¡Ey! Tiró de las riendas del caballo. Si el enemigo se arrastra. Ordena a los soldados ahora. Maten a toda la basura de El Cairo que ni siquiera reconoce nuestra grandeza. El conde Fabio decidió que ahora era la oportunidad perfecta para vengarse.